Muy bien. Entonces, analizando el nodo D, donde aquí tenemos el nodo D, perdón, vamos a analizar el nodo E. Donde tenemos la fuerza del eslabón AE, que tiene 8.944 kilonewtons. La fuerza del eslabón BE, que tiene 8 kilonewtons. Aquí nosotros tenemos la fuerza del eslabón CE y la fuerza del eslabón ED. Igual, siguiendo con la relación triangular, afortunadamente en este ejercicio la relación triangular se conserva. Entonces, en este caso tenemos, vamos a suponer que la fuerza de este eslabón va a tensión, mientras que la fuerza de este eslabón va a compresión. Tenemos dos incógnitas, entonces por suma de fuerzas en X igual con 0 y suma de fuerzas en Y igual con 0, entonces dos incógnitas para dos ecuaciones. Entonces, por suma de fuerzas en X igual con 0, con el sentido positivo hacia la derecha, tenemos que, descomponiendo FAE en X, FAE en Y, igual aquí FCE en X y FCE en Y FED en X y FED en Y. Entonces, tenemos lo siguiente. 8.944 kilonewtons por la relación triangular, que es cateto adyacente sobre la hipotenusa, positivo,
más FCE, que es 8 entre 8.944 menos FED por 8 entre 8.944 igual con 0. Así nos queda esta ecuación. Noten ustedes que si despejamos, factorizamos este elemento y lo pasamos dividiendo, se eliminan luego con 0. De tal manera que la ecuación nos queda como 8.944 kilonewtons más FCE menos FED igual con 0. Entonces, FED es igual a 8.944 más FCE. Muy bien. Por suma de fuerzas en Y igual con 0, donde tenemos menos FAY, 8.944 kilonewtons, por la relación triangular que son 4 entre 8.944 menos 8 kilonewtons más FCE, que es 4 entre 8.944 más FED por 4 entre 8.944 igual con 0. Aquí sí tenemos que desarrollar cada uno de los elementos de tal manera que nos queda como menos 4 kilonewtons menos 8 kilonewtons más 0.4472 FCE más 0.4472 FED, y todo esto es igual con 0. Muy bien. En esta ecuación vamos a sustituir el equivalente de FED, de tal manera que nos queda de la siguiente manera. FED CE más 0.4472 FED igual a 12, ya simplificando esto y pasándolo del otro lado. Entonces aquí es donde vamos a sustituir FED
nos queda como 0.4472 FCE más 0.4472 8.944 más FCE igual con 12. Simplificando, 0.4472 FCE más esto por esto nos da 4 kilonewtons más 0.4472 FCE igual con 12. Simplificando, tenemos 0.8944 FCE igual a 12 menos 4 y 0.8944 FCE igual con 8 y despejando FCE es igual a 8 entre 0.8944 8.944 kilonewtons. Este es el valor de FCE. Nos dio positivo. Eso quiere decir que efectivamente esta fuerza es a tensión. Y entonces sustituyendo en FED es igual a 8.944 más 8.944. Bueno, este originalmente era FCE, para saber de dónde sale, entonces sustituyendo su valor, FED igual a 8.944 más 8.944 igual a 17.889 kilonewtons. Aquí les recomiendo que vayan haciendo sus anotaciones de la resolución de este ejercicio por la cantidad de ecuaciones que vamos generando. Igual manera, esto nos dio positivo, entonces quiere decir que efectivamente la fuerza en este eslabón va a compresión. Este es tensión, este es compresión. Ahora sí, analizando el nodo D, tenemos lo siguiente. Recuerden que en el otro nodo estaba haciendo compresión, entonces eso lo trasladamos al nodo D, en donde aquí tenemos FED y es de 17.889 kilonewtons. FCD, y esta es la fuerza de la reacción en el punto D, la cual nos dio en un principio 16 kilonewtons. Aquí nosotros tenemos la misma relación triangular, 8.944. Si no hubiéramos puesto en equilibrio estático en un principio la estructura, hubiéramos tenido otra incógnita,
para la cual tendríamos ya dos incógnitas. Y entonces por suma de fuerzas en X igual con 0 y suma de fuerzas en Y igual con 0, como tenemos dos incógnitas, bueno, pues tendríamos dos ecuaciones y podríamos resolver la estructura sin ningún problema. En este caso, la resolución ya nos va a permitir saber si estamos en el resultado correcto. Entonces, por suma de fuerzas en X igual con 0, en donde tenemos 17.889 kilonewtons. Recuerden que aquí descomponemos en X y en Y, en donde son 8 entre 8.944 positivo menos 16 kilonewtons, y como ya no hay ninguna fuerza en dirección X, son solamente estas dos, tenemos 0. Entonces, simplificando esto, tenemos 16 kilonewtons menos 16 kilonewtons. 0 nos da una igualdad. Esto quiere decir que efectivamente el resultado, los cálculos que hemos estado realizando son correctos, por lo que simplemente quedaría encontrar la magnitud de FCD. Entonces, por suma de fuerzas en Y igual con 0, con el sentido positivo hacia arriba, tenemos FCD, que va en sentido positivo, menos FED, que son 17.889 por 4 entre 8.944 igual con 0. Y simplificando, FCD nos da a menos 8 kilonewtons igual con 0, y FCD es 8 kilonewtons. El hecho de que nos haya dado positivo quiere decir que efectivamente la fuerza presente en el eslabón FCD va a tensión. Finalmente, analizando el nodo C, esto podemos utilizarlo como una comprobación. ¿Por qué? Porque aquí en el nodo C resulta que tenemos la fuerza de 4 kilonewtons, la fuerza de tensión de el eslabón BC ya es conocida, la fuerza de tensión del eslabón CE, que también es conocida, la fuerza de tensión del eslabón FCD, la fuerza de soporte de la restricción en dirección y la fuerza de soporte de la restricción en dirección X. Todos son conocidos. FBC vale 8 kilonewtons,
FCE vale 8.944 kilonewtons. FCD también vale 8 kilonewtons. CY nos dio 16 kilonewtons y CX nos dio 16 kilonewtons. Entonces, lo que tenemos que hacer es que por suma de fuerzas en X igual con 0 con el sentido positivo a la derecha son 16 kilonewtons menos 8 kilonewtons. Recuerden ustedes que aquí conservamos la relación triangular 8, 4, 8.944 menos 8.944 8 entre 8.944 tenemos 1, 2, 3 fuerzas en dirección X y esto es igual con 0. Tenemos 16 kilonewtons menos 8 kilonewtons menos 8 kilonewtons y esto es igual con 0. 16 kilonewtons menos 16 kilonewtons igual con 0. Entonces obtenemos una igualdad. Por suma de fuerzas en X efectivamente tenemos la igualdad. Ahora por suma de fuerzas en Y igual con 0, vamos a ver si seguimos obteniendo la misma igualdad. Entonces son CY, que son 16 kilonewtons menos 8 kilonewtons menos 4 kilonewtons menos 8.944 por 4 entre 8.944 igual con 0. Y tenemos, ya son todas las fuerzas en dirección X, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 16 kilonewtons menos 8 kilonewtons menos 4 kilonewtons menos 4 kilonewtons igual con 0. 16 kilonewtons menos 16 kilonewtons igual con 0. Y entonces esto nos da la igualdad. Con este resultado, pues nos damos cuenta de que efectivamente hemos calculado bien todas las fuerzas presentes en los elementos de la estructura, las fuerzas presentes en cada uno de los eslabones. Hemos llegado a la igualdad del último nodo, entonces nuestros resultados son correctos.